Para todos ustedes, muy buen día. Agradezco de nuevo las reproducciones de los videos en YouTube, Facebook, sus mensajes. Bueno, eso nos llena de motivación para seguir adelante. Hoy quiero compartir con ustedes un breve tema, muy importante también, para que nosotros nos demos cuenta que aquel que pone su vida, en las manos de Dios y que quiere servirle a Dios, se va a encontrar con algo que quizás humanamente suena un poco adverso al pensamiento del hombre. Y voy a leerles acá lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan 15, capítulo 18. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor Jesucristo aquí estaba hablando primero para sus apóstoles, sus 12 que Él había escogido y les había dado ese ministerio y los había hecho sus amigos, sus discípulos, y también estaba hablando para todo aquel que creía en su nombre y en la palabra que predicaba el Señor Jesucristo. Y Él estaba anunciando estas cosas. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. O sea, al primero que aborreció el mundo fue a Jesucristo, el Hijo de Dios, por el hecho de que Él predicaba la verdad y que fue un hombre que trajo una doctrina que no era de Él, sino que esa doctrina que Él predicó era de Dios. Entendemos que doctrina es un pensamiento, es una enseñanza, es un evangelio, ¿sí? Pero solamente que acá es exclusiva de Dios, no es un pensamiento humano. Hay doctrinas de hombres, muchas, por cantidades, centenas, millares, filosofías, pensamientos y ese tipo de cosas, pero lo de Dios es único. Y entonces esa enseñanza, esa doctrina que trajo Jesucristo y la predicó al hombre, para que el hombre la obedezca si quiere ser salvo, si quiere, porque eso no es obligatorio. El Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí. Entonces el Señor está refiriendo que al que se somete a esa enseñanza, a esa doctrina que Él trajo de Dios, el mundo lo va a aborrecer. Pero Él dejó una advertencia y dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Porque si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Entonces, ¿qué es lo que ama el mundo? ¿A quién ama el mundo? Y es muy bueno que aquí hagamos un paréntesis en esto y lo detallemos un poco. Tú ves los artistas, por ejemplo, las mujeres que cantan música, la música que hoy está de moda, como el reggaetón y otros tipos de géneros, salen semidesnudas como unas locas, con unas vestimentas ridículas y llenan estadios. Y tienen millones de seguidores en las redes sociales porque el mundo eso es lo que ama, ¿sí? Hasta allá ha llegado Satanás a meterse en el pensamiento del hombre y de la mujer que vive alejada de Dios, ¿sí? Y cuando aparecen esas figuras, esos prototipos, esos personajes, son amados de una manera enorme, de una manera desenfrenada por el mundo, porque eso es lo que el mundo ama. Pero, por ejemplo, cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra predicando la verdad y era el Hijo de Dios y anunciando un evangelio para salvación del alma, lo aborrecieron. Y su predicación, fíjate que duró no más 3 años en Jerusalén y en sus alrededores, porque da testimonio la escritura de que Jesucristo empezó a predicar a los 30 años. A los 30 años. Y fueron 3 años solamente que duró su ministerio, porque cuando tenía 33 años registra la Sagrada Escritura, lo mataron. Porque el mundo no aguanta eso. El mundo ama lo suyo. Entonces aquí el Señor por eso explicó muy claro: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
tanto a sus enviados, conocidos como los apóstoles, los que tienen la autoridad directa de Jesucristo para predicar el Evangelio, para perdonar pecados. Sí, a ellos el mundo también los ha aborrecido y los aborrece. Los aborrece con crueldad, con sevicia, porque son los hombres que le dicen al mundo y le dicen al hombre que su vida pecaminosa lo va a llevar al infierno, a la condenación. Entonces al diablo no le gusta eso y al mundo no le gusta eso, porque el hombre pretende llegar al cielo pero sin hacer la voluntad de Dios. Y pues eso así no, nunca va a ser en ninguna parte. Hay empresas muy buenas, por ejemplo, para tomar acá, valga la redundancia, un ejemplo, donde las personas que trabajan allá tienen un estatus, unos sueldos muy buenos y aparte del sueldo unas garantías enormes para ellos y su familia, bienestar, ¿sí? Pero lo reciben las personas que trabajan allá, las personas que madrugan, que hacen la tarea. El que no trabaja allá, pues ¿qué va a recibir? El reino de los cielos es igual. Si yo quiero llegar al cielo, pues tengo que trabajar. Si yo quiero ser heredero de esa promesa que hizo el Señor Jesucristo, pues entonces tengo que esforzarme y hacer la tarea y obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sí? Porque si no, eso no es que se murió una persona en la borrachera, en la droga, en la sevicia del mundo, en los deseos de la carne, adulterando, fornicando, y que descansó en los brazos del Señor, en la paz de Dios, y que está en el cielo. Eso es mentira, eso es un cuento, eso es una fábula del diablo para engañar a la humanidad. ¿Sí? Bueno, entonces quiero que miremos lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice el apóstol Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mire lo clarísimo que habla aquí el apóstol Juan. Y luego dice en el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Has visto esas mujeres jovencitas tan hermosas que se entregan al libertinaje, al desorden, al licor, a la droga, a la fornicación, a darle rienda suelta a sus deseos? Y pasan unos añitos y cuando la vuelves a ver, ya está acabada. Ya, el mundo la exprimió ya. Y ya no la ves tan hermosa, la vemos ya acabada, arrugada, con un rostro ya demacrado. ¿Por qué? Porque el engaño de Satanás. Hacerle creer a la persona que esa juventud y esa vigorosidad que tiene en su edad joven le va a durar mucho y eso pasa como la flor del campo. Entonces por eso dice el apóstol, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Y qué triste que la vida más corta que tenemos nosotros, los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, la vida más corta, me refiero a esta vida terrena, ¿sí? La despilfarremos y nos olvidemos de Dios para vivir la eternidad en esa muerte espiritual, como ya lo hablábamos en un tema anterior con Oscar Gaviria, que muy amablemente nos está acompañando también en estos programas. Entonces, hoy quería dejarles ese pequeño razonamiento para que pensemos de que la vida nuestra, si queremos ser amados por el mundo, pues claro, vivamos conforme a la carne y los deseos de la carne. Pero si ponemos nuestra vida en manos de Dios, pues pagamos un precio que será el desprecio del mundo, pero estamos esperando en la vida venidera, por toda la eternidad, la vida eterna. Ya para terminar voy a leerles en San Juan 17 lo que él le dijo a sus apóstoles. San Juan capítulo 17, versículo 14 y 16. Dice, yo les he dado tu palabra. Estaba el Señor Jesucristo en su oración, en la oración de Jesús, cuando Él oró al Padre por sus apóstoles, antes de ser entregado, de ser arrestado. Y le dice en la oración Jesucristo al Padre, dice, yo les he dado tu palabra a los 12 apóstoles. Dice, y el mundo los aborreció. Fíjate nomás.
el Señor los llamó a ellos, muchos de ellos eran pescadores, hombres sin estudios, sin letras, como conocemos todos los que hemos leído la Biblia, ¿sí? Y dice que la humanidad y el mundo se asombraba de aquellos porque cuando los escuchaba hablar, eran hombres sin letras, pero hablaban el Evangelio de Dios de una manera impresionante y las gentes quedaban asombrados, porque la palabra la habían recibido por revelación de Jesucristo. Entonces, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Pero aquí da el Señor Jesucristo la interpretación por qué el mundo los aborreció. Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea que el hombre que se pone en las manos de Dios y que hace ese voto de servicio y fidelidad a Dios, no pertenece a este mundo, aunque está en el mundo. Entonces el Señor decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo estaba aquí muy claro hablando sobre en esta oración de que a ellos, a sus discípulos, solamente porque Él los llamó para que predicaran su palabra, porque Él dice en esa oración, yo les he dado tu palabra, hablando con el Señor, con el Padre, dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces estaba aquí haciendo claridad el Señor Jesucristo de que sus apóstoles no pertenecían a este mundo. Él los había llamado, los había escogido para que fueran sus discípulos, sus amigos y predicaran el Evangelio, ¿sí? Y les dice, no, dice el Señor a su Padre en esta oración, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces eso nos deja claro que el hombre que vive sirviendo a Dios y que su vida la ha sometido en manos de Dios para hacer su voluntad, va a sufrir el odio del mundo, el aborrecimiento del mundo, de su familia, de sus seres queridos, de sus amigos, ¿sí? Pero está trabajando por la vida eterna. Bueno amigos, entonces hoy quería dejarles ese pensamiento que vale más ser a lo mejor despreciados por el mundo, ¿sí? Pero estar atesorando para la vida eterna. Porque nuestra vida es muy frágil, es muy corta y en cualquier momento se nos extingue, pero el hombre interior, el espíritu que está dentro de nosotros, va a sufrir las consecuencias. O también va a disfrutar de aquello que nosotros hayamos sembrado mientras estuvimos en vida. Para todos ustedes deseo una excelente semana, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao.